Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a una sesión más de la Sociedad Mexicana de Aguas. En este lunes, importante estarnos viendo por este medio. Los extrañamos mucho a todos y nos encantaría seguirnos viendo presencialmente. En esta ocasión, pues fue por este medio. Para comenzar, quería pedirles a todos si podíamos desactivar nuestra cámara para que tenga un mejor servicio la plataforma, para que no se sature. Y al ratito nos podemos, yo les indico cuando podemos otra vez activar la cámara. Para comenzar, vamos a darle bienvenida a nuestro presidente, el ingeniero Reyes, Enrique Reyes, que está por aquí, a esta tan importante sesión técnica de este día. Adelante, ingeniero. Hola a todos, buenas noches. A nombre de la Sociedad Mexicana de Aguas, doy la bienvenida a nuestros socios e invitados a esta conferencia virtual, a ser impartida por nuestro socio empresarial Diseño, Ingeniería Ecoambiental y Construcción SASB Diexa. El tema de hoy es sumamente importante y de mucha actualidad. Y tiene que ver con algo que mencionó ayer el gobernador del estado de Nuevo León con relación a la emergencia hídrica que tenemos por déficit en el suministro de agua para todos los sectores. A partir de hoy, cualquier proyecto, ya sea industrial, de desarrollo urbano, de usos recreativos, etcétera, deberá planear y tomar en cuenta el uso eficiente y sustentable del agua. Es una situación indispensable en este momento. Esta conferencia tiene que ver con nuestro futuro. Regreso a la palabra al licenciado Gustavo Gay. Gracias, ingeniero. Como comentaba nuestro presidente, el ingeniero Reyes, es un tema actual y más para los neoloneses que estamos viviendo ahorita una crisis hídrica, para lo cual aceptaron nuestra invitación 2 personas de nuestra sociedad, los cuales me permito presentar a continuación. Como primer expositor tenemos a Francisco José Camacho Islas. Francisco es director de la Plataforma de Complejidad Humana y Diseños, Ingeniería Ecoambiental y Construcciones. Cuenta con 2 licenciaturas, las cuales son ingeniero civil y psicólogo clínico y terapeuta. Además, cuenta con varias especialidades. Es ingeniero civil, licenciado en psicología, maestría en psicoanálisis, es doctor en ciencias de la educación con grado científico, tiene una maestría en desarrollo humano, logoterapeuta internacional y tiene un posgrado de neurocirugía y demencias. Es fundador de varias compañías constructoras y servicios industriales. Entre ellas se encuentran Diseños, Ingeniería Ecoambiental y Construcciones, e hizo alianzas con Diagnósticos Ecológicos Diexa, y hoy Grupo DIEC SASB y hoy Grupo Diexa. Actualmente, a través de la Plataforma de Complejidad Humana, ejerce su segunda profesión y vocación como psicólogo clínico y terapeuta, con un doctorado en educación grado científico, una maestría en desarrollo humano y otra en psicoanálisis especializado en logoterapia, sin dejar de lado otras de sus pasiones como el estudio e investigación de la conservación sustentable y sostenible de los recursos naturales. Es oriundo de Veracruz, de Orizaba, Veracruz, y nos acompaña el día de hoy. Asimismo, tenemos como una segunda expositora a la licenciada Ludivina Villanueva Alviso. Ella es directora del Grupo Diexa. Cuenta con 2 licenciaturas, las cuales son químico farmacéutico biólogo y una licenciatura en Derecho. Asimismo, tiene varias especialidades en legislación ambiental mexicana y química ambiental. Es perito ambiental por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, el Colegio de Peritos del Norte y el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. También tiene especialidad en evaluación de inmuebles,
ubicación del sitio, diseño, distribución y esparcimiento considerando el cambio climático. También tiene una especialidad en evaluación, caracterización y acción correctiva basada en el riesgo. Y tiene una especialidad en signataria autorizada por la EMA y aprobada por Conagua y Profepa de agua residual, residuos, lodos y biosólidos. Es experta certificada por CEP, Conocer, STPS y la CEMIC Nuevo León en operaciones de equipos para excavación de suelos y subsuelo para exploración, identificación, caracterización y remediación de pasivos ambientales por hidrocarburos totales del petróleo, bifénilos, policlorados, metales pesados y otros contaminantes en bienes inmuebles. Como podemos ver, tenemos dos peces gordos del giro que nos van a dar una interesantísima plática sobre la economía circular hídrica. Al finalizar la conferencia, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas, las cuales daré las indicaciones al terminar los ponentes. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Francisco José Camacho para que comience esta importante plática. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Y bueno, pues buenas tardes a todas, todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a compartir este tema, que si bien, como decía Gustavo, es apasionante, se ha convertido de pronto en una urgencia. Y a veces las urgencias pueden caer en el campo de la moda. Esperamos que esto permanezca y logremos hacer uso de los recursos de una manera eficiente. Es un poco la idea de este trabajo. Entonces, voy a dividir la propuesta en dos partes. Primero, ¿qué es la economía circular hídrica? Alguna parte de estos conceptos ya es seguramente muy familiar para muchos de los que hoy están participando aquí en esta charla. Y la propuesta de aplicación también es cómo la llevamos a la realidad, cómo aterrizamos un concepto que de pronto está en proceso de elaboración. Entonces, vamos a dividir esto en esas dos partes para cerrar al final con qué ventajas nos daría o qué ventajas le da a las empresas el poder implementar temas como este de la economía circular hídrica. Les comento que está muy extendido el concepto en Europa. En América Latina estamos empezando a trabajar este concepto, de manera que, bueno, muchas cosas que vamos a ver ahora son todavía temas de elaboración. ¿Qué buscamos cuando hacemos una intervención de esta manera? ¿Qué queremos elaborar cuando trabajamos en este sentido? Entender que vivimos en una economía transformable, cambiante, participativa, pero sobre todo que buscamos que sea sustentable. Y para que sea sustentable buscamos también el aprovechamiento adecuado de todos los recursos. En nuestro caso lo vamos a enfocar a los recursos hídricos en parques industriales. Es tan extenso el tema que sería un tanto difícil poder abordar todos los campos que esto pueda tener. Sin embargo, bueno, pues en la parte de la economía circular hídrica vamos a dividirlo en estos tres contenidos. ¿Qué es la huella hídrica? ¿Qué entendemos por un concepto de huella hídrica? Después, ¿cuáles son algunos de los conceptos y características de la economía circular hídrica de manera particular? Y desglosar brevemente la propuesta de aplicación, que es totalmente esquemática y básica. Ya después veremos las complicaciones que esto pueda tener al momento de desempeñarla ya de manera puntual. Entonces, empezamos por qué cosa es la huella hídrica. Este proceso de la huella hídrica es un concepto que se está desarrollando en los últimos años. Su utilización, como bien nos dice aquí la propuesta, y déjenme ir haciendo algunas notas de seguimiento que yo creo que nos pueden ser útiles. La utilización de esta huella hídrica nos va a permitir conocer cuál es la mejor utilización que podemos hacer del agua en todos los sectores productivos. El proceso de huella hídrica se parece mucho cuando hablamos de la huella de carbón, solamente que el trabajo de la huella de carbón tiene muchísimos años
de estársele dando seguimiento, y la huella hídrica es bastante reciente su implementación. Es un concepto que por lo reciente está todavía en un proceso de elaboración. Busca como fin medir el impacto que tiene la utilización del agua en todos los sentidos y en todos los campos de implementación del agua. ¿A qué se está enfrentando el seguimiento de esta huella hídrica? ¿Cuáles son las principales barreras? Nos marca el Congreso Nacional del Medio Ambiente en España, que son los que han trabajado muy fuertemente este tema. Nos dicen la escasez de estadísticas oficiales a nivel mundial. ¿Por qué escasez? Por el tiempo tan corto que lleva las mediciones de la trazabilidad del agua. Por otro lado, esta huella hídrica o este proceso responde a iniciativas particulares principalmente. ¿A qué se refiere esto? Que no hay todavía una exigencia, que hay una intervención del Estado, que hay una intervención de los privados, donde claramente se deba responder a estas iniciativas, sino que hoy son iniciativas particulares que buscan aportar, tal como lo estamos haciendo en esta reunión, aportar los mejores resultados posibles al manejo del agua. Y por otro lado, el tercer concepto al que se enfrenta el seguimiento de la huella hídrica, pues son que los datos disponibles hoy todavía no son suficientes para establecer una serie de comparativas entre varios países que permitan o nos ayuden a analizar la evolución que pueda tener la huella hídrica en el tiempo. Entonces, estos tres conceptos son retos a los que nos invita el seguimiento de la huella hídrica. Estos tres retos que vamos a ver los esquemas de quienes están trabajando de manera intensa en esto, van a ir poco a poco aportando elementos que nos faciliten este proceso. Para poder entender el concepto de economía circular hídrica, necesitamos empezar por comprender el concepto de economía circular en términos generales. Seguramente muchas o muchos de ustedes conocen el concepto, no voy a abundar demasiado también por el tiempo, pero el concepto de economía circular es un modelo económico, forma parte del campo de las ciencias de la economía. ¿Qué nos dice la economía circular? Utilizar la mínima cantidad de recursos necesarios. Es decir, ¿qué necesito en recursos? Y eso utilizo. Los recursos materiales, los recursos naturales, pero incluye también, como bien nos marca el concepto, agua y energía. ¿Cuál es la cantidad de recursos mínimos que se requieren para satisfacer las necesidades en cada momento? Hay una tendencia en general de los recursos que la mayoría de las empresas y la mayoría de las personas utilizamos, es a tener una reserva. Y lo digo coloquialmente porque muchas veces se piensa, tengo una reserva por si acaso. Bueno, la economía circular es eliminar en la medida de lo posible esas reservas para utilizar la cantidad de recursos necesarios. ¿Qué otro punto aborda la economía circular? Seleccionar de forma inteligente los recursos. Es decir, ¿cuáles son los recursos reales? Sobre todo los no renovables, tratar de eliminarlos en lo posible, y las materias primas críticas. En esto, ser muy puntuales en qué es lo que se necesita. De esta manera se va a favorecer la utilización de materiales reciclados cuando los no renovables o las materias primas críticas puedan estar debidamente acotadas. Entonces, estos materiales reciclados va a ser posible usarlos y que cumplan los requisitos para una finalidad determinada. Otro concepto que maneja la economía circular es gestionar eficientemente esos recursos, que si bien es cierto, son mínimos, son inteligentes, también deben ser eficazmente gestionados, evitando la mayor cantidad de desperdicios y la mayor cantidad de desechos, de tal manera que se puedan mantener y recirculen en un sistema económico
el mayor tiempo posible. Es decir, agotar la mayor cantidad posible de utilización antes de llegar a ser un desecho. Eso nos generará menores residuos, evita la utilización de recursos que no sean necesarios. Y el punto 4 es que la economía circular reduce los impactos ambientales, además de que permite restituir el capital natural y fomentar su regeneración. En el caso del agua, en el momento de que se reduce el impacto ambiental, permite restituir al ciclo hidrológico. Lo ideal sería restituir el 100% de aquello que se usó. Sabemos que eso es una utopía. Sin embargo, mientras más se recircule, menos se dañará el ciclo hidrológico. Entonces, este concepto de economía circular en un modelo económico, para el caso de la economía circular hídrica, se habla de 3 principios. Estos 3 principios fueron propuestos por la Fundación Ellen MacArthur en 2018. O sea, si ven el tiempo que tiene de trabajarse este concepto, 4 años escasamente, y esto lo retoma en su trabajo la UNAM, lo cita en la revista Impluvium en 2019, y después a este trabajo de la economía circular 2018-2019 se le cruzó todo el proceso de pandemia. De manera que estamos en trabajos bastante recientes. ¿Cuáles son estos principios de lo que nos habla la economía circular hídrica? Primero, minimizar las externalidades. ¿Qué se refiere a esto? Reducir la cantidad de energía, minerales y químicos en la operación de sistemas de agua en relación con otros sistemas. Es decir, ¿qué tantos sistemas se pueden utilizar para poder bajar las cantidades de energía que puedan ser renovables? Optimizar el uso del consumo de agua dentro de subcuencas y con otras subcuencas, es decir, que podamos hacer la mayor utilización con menor captación. Implementar medidas también que arrojen el mismo resultado sin utilizar agua, es decir, qué otro tipo de energías, qué otro tipo de recursos se pudieran en determinado momento utilizar. Ese sería el principio 1. El principio 2 que maneja la economía circular hídrica es mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible. Mejorar las reservas de distintos recursos, uso y reuso de agua, energía, minerales y químicos dentro de los sistemas de agua. Es decir, mantener la mayor cantidad del agua circulando en los procesos. Disminuir también con esto el uso de energía y la extracción de recursos en los sistemas de agua y maximizar su reuso. Es decir, en la medida que tengo mayor uso de agua, requiero menos energía para su captación. Requiero menos energía tal vez para su almacenamiento y así se hace una cadena al mantener los recursos en uso. Y optimizar el valor generado en las interfaces entre quien provee el servicio y otros sistemas productivos. Esto también aplazaría las capturas de otros sistemas de proveeduría de agua. Y el principio 3, que es regenerar el capital natural. ¿De qué manera se hace o se ve este principio 3? Es como maximizar los flujos ambientales al reducir los usos de consumo y de no consumo del agua. Preservar y mejorar el capital natural, lo que decía yo hace un momento, cómo restituimos o cómo reducimos el uso indiscriminado del ciclo hidrológico, del ciclo del agua. Estos 3 principios han llevado a que quienes lo trabajan empiecen a plantear algunos indicadores. Estos indicadores son bastante recientes. De hecho, la CONAMA en España tiene una certificación en reciclaje de agua, un trabajo muy importante que pues por la falta de estadísticas y todavía por los escasos apoyos que esto pueda tener, estas certificaciones están como con poca gente todavía trabajando en ese sentido. Pero bueno, para poder medir estos principios, se han planteado 5 indicadores de medición. Indicadores de captación con respecto al tiempo. Digamos que pudiéramos tener estadísticas de cuánto se capturó en julio
de 2019, 2020, 2021, 2022, y eso nos estaría dando ya una forma de seguimiento de la huella hídrica. Indicadores de abastecimiento, esto va desde quiénes suministran el agua, de dónde se toma. Indicadores del uso de agua, si se ha utilizado una, dos o más veces. Indicadores de saneamiento y reutilización, todas estas plantas de tratamiento que tuviéramos la capacidad de darle un seguimiento al reuso de gastos en las plantas de tratamiento. Y finalmente los indicadores de estado ambiental. Estos nos van a llevar a revisar cuál es el estado, el impacto que pueda tener el uso, reuso y la captación de agua en determinadas regiones. Entonces, todos estos planteamientos se toman de una certificación que la gente deberíamos poco a poco entrar para aportar y al mismo tiempo para poder dar revisión de estos procesos. Todos estos procesos de trabajo han llevado a que quienes están trabajando en estos proyectos de circulación hídrica, pues han planteado algunas formas de abordaje. De las formas generales que ellos les han llamado escuelas o enfoques en diferentes partes del mundo, los investigadores en UNAM, específicamente Ana Gabriela Piedra y Fernanda Ollana, han hecho algunos trabajos de aporte que han tomado las investigaciones documentales de estos esquemas que les voy a presentar. Me voy muy rápido en los esquemas porque son extensísimos, tratar de abordar cada uno, pero el primer enfoque son las ecologías industriales. Estas ecologías industriales se enfocan en el intercambio de aguas residuales entre distintos sectores para uso industrial. Es el esquema, la propuesta que traemos hacia el final. También dar un nuevo uso a las aguas residuales, no desecharlas inmediatamente. Creación de parques ecoindustriales para favorecer sinergias entre otras empresas, entre otras organizaciones en esta parte de la ecología industrial. Nos marcan como dos casos de éxito en China y en India que han logrado hacer parques ecoindustriales de autoabasto prácticamente. Otro concepto que se maneja como otro enfoque es el cradle to cradle. Es algo así como ir de la fuente a la fuente, del inicio al inicio, del principio al principio, según el enfoque que le queramos dar, para no irnos literalmente al concepto. Pero básicamente lo que habla este modelo es reutilizar las aguas residuales y sus subproductos para la producción de otros bienes y servicios. La prevención de la contaminación de cuerpos de agua, que también nos van a ayudar a este manejo adecuado del reuso de agua. Casos de éxito: Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos. Diferentes empresas que se mencionan ahí. Otro modelo que invita a esta economía circular hídrica es el Performance Economy. Es la reducción de esta huella hídrica de las industrias mediante el uso eficiente del agua y de la energía, específicamente hablando de estos dos conceptos, o bien el agua como recurso para generar bienes y energía. Es decir, usar el agua solamente como un recurso que genera otro recurso sin desechar el agua, dicho de una manera un poco más coloquial. Casos de éxito: Francia, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. Estudios ya un poquito más especializados son la biomimétrica. Estas tecnologías y biotecnologías para el tratamiento de agua, producción de energías limpias, restauración y conservación de ecosistemas acuáticos, requieren un poco más de conceptos de instalaciones, ya de mediciones más a fondo y más específicas. Sin embargo, hay casos de éxito en Canadá, en Dinamarca y en Estados Unidos. O bien, el concepto anhelado por mucha de la gente que trabajamos estos temas de agua, que es la economía azul. Es innovación para reducir el consumo de agua en producto de nuevos bienes, prevención de la degradación y restauración de los ecosistemas marinos, utilizando los residuos para la producción de bienes, o bien la generación de un desarrollo sustentable en torno a las regiones costeras.
Casos de éxito de economía azul: Estados Unidos, la Unión Europea muy extendido, proyectos comunes entre Alemania y Estados Unidos, y China específicamente en Silicon Valley. De estos trabajos, en México hay varios proyectos que se han intentado crecer, están operando, pero aún no se logra el desarrollo. Uno que tenemos muy cercano de ecología industrial es San Luis Potosí. Se está haciendo un trabajo muy interesante ahí, pero también muy en sus inicios, todavía sin tener una documentación que se pueda compartir abiertamente. Los resultados como casos de éxito apenas están en proceso. Entonces, a partir de estos modelos, nosotros creemos que podemos trabajar los parques ecológicos industriales. Y nos vamos a este concepto que desarrollamos en Grupo Diegsa, que es específicamente medir un coeficiente hídrico que nos ayude a ir midiendo el seguimiento de la trazabilidad de la huella hídrica. ¿Qué es este coeficiente hídrico? Todavía también un concepto en proceso de validación, en procesos de elaboración, pero que establece la relación entre el gasto de la economía circular hídrica y el gasto de captación. ¿Cómo medir esto? El gasto de economía circular hídrica va a estar medido por los flujos, los reusos y la reutilización al interior de la planta o del parque, o bien para otros servicios. La relación que establece con el gasto de captación, ¿cuál sería el concepto ideal en este caso? Que esa relación o este coeficiente hídrico fuera 1. Sabemos que es utópico, e inclusive que fuera arriba de 1 el coeficiente, lo que nos diría que se está recirculando mucho más agua que la que se capta. Sabemos que esto hoy puede sonar hasta utopía. ¿Por qué ponerle 0.8? Bueno, se nos ocurre el coeficiente hídrico 0.8 como un referente mínimo de aceptación y de aprobación del coeficiente hídrico. Ahora que estamos empezando con estos procesos, podemos inclusive fijar un coeficiente hídrico menor al principio, 0.60, 0.75, en fin. No es que sea aleatorio, sino que es un coeficiente que debe ser consensuado. Entonces, este coeficiente, ¿para qué nos puede servir medirlo? Una vez que tengamos un coeficiente hídrico medido, podemos optimizar el uso de los recursos hídricos, porque esto nos va a permitir saber hasta dónde se está reutilizando el agua. Tener mejores condiciones para la trazabilidad de la huella hídrica, es decir, darle seguimiento con indicadores concretos a cuál es el seguimiento de la huella hídrica en una determinada empresa. Nos va a generar una mayor rentabilidad de los recursos energéticos. Mientras más reuso, menor captación, menor almacenamiento, etcétera, que serían algunos de los indicadores que necesitaríamos registrar. También podríamos esperar que al tener un coeficiente hídrico adecuado, alto, podemos obtener beneficios fiscales, por ejemplo, que se pueda sentar con sistemas de gobierno para poder negociar algunos beneficios fiscales en la medida que esto vaya teniendo mayor reciclaje. Y bueno, lo esperado, yo creo que por la mayoría de la gente, es amigable con su entorno. Es decir, que estamos teniendo mucho menos impacto en el medio. Todo este proceso del concepto de economía circular hídrica nos lleva a plantearnos la segunda parte. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo sería una idea básica, general, que nosotros ahorita queremos esquematizar y relacionamos dos elementos que a las organizaciones y a las empresas preocupan mucho? Primero, ¿qué es la economía circular? ¿Cómo la medimos? Y la segunda, ¿cómo nos va a impactar la planeación estratégica de la empresa? Y que actualmente ya no es solo planeación estratégica, sino planeación estratégica prospectiva. También un concepto muy reciente, lo abordo al final de la presentación. No me meto ahorita a describirlo, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Miren, si tenemos un proceso lineal hídrico,
Por lo general pensamos, capto y a través de alguna forma de distribución puedo dividir mi captación, mi gasto de captura en dos enfoques. Por un lado, ¿qué voy a destinar a los procesos? Y por otro lado, ¿qué voy a destinar a los servicios? Y estas dos serían las grandes fases de nuestra captación. Una vez que entramos al proceso, a los gastos de proceso, que es a los que me quiero enfocar ahorita, pues cruzamos por todo el proceso industrial y nos queda al final del proceso un gasto residual. Este gasto residual, que le llamamos gasto R, lo pasamos por un proceso de tratamiento. Este proceso de tratamiento nos va a generar dos salidas de gasto de agua tratada. Una, que posiblemente una parte de esta agua tratada pueda ser reinyectada al proceso. Y bien, la que ya no pueda ser reutilizada en el proceso, la vamos a mandar al gasto de descarga, que va a ser QD, y QT el gasto tratado. Esto en un proceso lineal hídrico totalmente básico y general. El planteamiento matemático, del modelo matemático que pueda tener este modelo es que el gasto de procesos se le suma el gasto de servicios y se le va a reducir las veces que esta agua tratada se reutilice. ¿Por qué N-1? Porque una de las veces de este gasto se tuvo que utilizar en el proceso. Entonces, ese se descontaría. Se tomaría solamente el número de veces que sí se reutilizó el agua. Esto, insisto, un proceso lineal. ¿Qué pasa cuando no tenemos un proceso lineal y que tenemos un modelo de un proceso circular hídrico? Y aquí ya el sistema se complejiza muchísimo. Y probablemente estos sean los elementos que nos van que son muy esperanzadores, pero que nos pueden llevar un poco más de tiempo. El gasto de captación sigue siendo el mismo, el gasto de procesos que se destina puede seguir siendo el mismo y el gasto de servicios puede seguir siendo el mismo. Hasta ahí no ha cambiado el concepto. Solamente que una vez que el proceso industrial tiene aguas residuales, estas aguas residuales, antes de tratarse, es probable, se necesita medir, qué tanto de esta agua residual sin tratar puede ser reinyectada como gasto QR1 al proceso. ¿Cómo la podemos derivar? O bien, esta agua residual puede enviarse a otras áreas y a otra utilización, que puede ser, por ejemplo, servicios, que no necesariamente se necesite tratar. O bien, derivar antes de tratar a otras empresas y suministros a las que nuestra agua residual pueda ser útil para sus procesos y que no necesariamente necesite tratar. Ese es el QoE. O bien, en todo caso, estas aguas de servicios nos van a generar también aguas residuales de servicio que pueden enviarse a otros servicios de otras empresas. Ya nada más con este esquema, antes de tratar, empezamos a ver las posibilidades de circulación de economía circular hídrica sin tratar, solamente con aguas residuales. Sin embargo, posiblemente nuestros procesos, no todos o no siempre, se puedan enviar a otros servicios. Entonces necesitaremos tratarla. Esta agua tratada va a tener varios modelos. Uno, aquella agua tratada que podamos reinyectar a nuestro proceso industrial. O bien, una agua 2, un gasto 2, que ya tratada se puede enviar a nuestros propios servicios. Un gasto 3, que puede enviarse a otros servicios de otras empresas, o bien un gasto 3, que puede enviarse a otros servicios, a otra parte externa que no necesariamente nos toque de manera directa. Y finalmente vamos a tener una descarga, ya que no toda el agua residual ni toda el agua tratada se va a poder reutilizar, solamente que esta agua de descarga seguramente es menor al agua de descarga o al gasto de descarga de un proceso lineal. Si ven,
la ecuación o el modelo matemático que podemos plantear es muchísimo más complejo. Ni siquiera lo leemos por toda la extensión que esto pueda tener. Este modelo matemático que estamos planteando en la parte de abajo de la diapositiva va a variar de acuerdo a cada empresa, a cada proceso, a cada gasto de agua, pero lo que siempre vamos a tener disponible es que nuestro gasto industrial, que va a ser lo que verdaderamente necesitamos, va a ser el gasto de captación y el gasto recirculado. Es decir, este gasto recirculado que lo vamos a medir acá va a tener un impacto al tener un menor gasto de captación porque tenemos varias formas de recircular nuestros recursos hídricos. Entonces, viendo como un modelo para un parque ecológico, un parque que utiliza la economía circular hídrica, pues podríamos pensarlo de esta manera, de una manera, por supuesto, muy esquemática, pero un parque industrial hidrosustentable sería donde la empresa 1 o la organización 1, al poder compartir algunos de sus recursos circulares, puede alimentar a la empresa 2. Esta empresa 2 va a utilizar esa agua tratada o esa agua residual y también tendrá su propio proceso en otra empresa con otra distribución, y esta empresa tendrá otro espacio y posiblemente esta descarga que sea de estas 3 empresas o de estas 6, si queremos ver el modelo más complejo, sea muchísimo menor que la descarga que puede tener cada una de las empresas de manera independiente. Porque el proceso de economía circular es muy completo dentro de un parque industrial hidrosustentable, que es en cierta manera lo que estamos buscando con esto. Este proceso de economía circular hídrica, ¿cómo lo vinculamos a la planeación estratégica prospectiva? Bueno, necesitamos dividir esto en 2 enfoques. Por un lado, el estado del arte o cuál es la situación actual de nuestro parque industrial o cuál es la situación actual de nuestra organización, qué modelo hidráulico tenemos. Necesitaremos obtener también el modelo matemático actual de la organización. Llevarnos esto a una tecnología de futuro que significa qué vamos a hacer, y como decía al principio, no solamente por la emergencia de escasez, no solamente porque de pronto se ponga de moda, sino porque realmente vamos a optimizar nuestros recursos hidráulicos. Entonces, este proceso de esta tecnología del futuro nos lleva a revisar los elementos de una planeación estratégica antes de ver la prospectiva. La planeación estratégica revisa cuáles son los factores de cambio que van a impactar a mi organización, cuáles son las variables estratégicas que necesito atender, nuestra agenda de involucrados, cuáles son los escenarios que nos conviene como empresa abordar y cuáles estratégicas necesito tomar en cuenta. Esos 5 elementos serían una planeación estratégica como hoy la manejamos en las empresas. Sin embargo, la planeación estratégica prospectiva nos dice, ok, no es solamente el escenario que te conviene, sino tienes aquí 5 escenarios posibles. ¿Cuál es para tu empresa o para tu parque el escenario viable en este momento, que posiblemente no es el que más te conviene, pero es el que más te ayuda a reutilizar? Por ejemplo, si fuera el caso de, que lo marcamos en amarillo como ejemplo, este nos llevaría a revisar el diseño de la estrategia de economía circular, y este diseño de la estrategia de economía circular nos lleva a este ciclo que nos lleva a medir los factores de cambio, las variables estratégicas, para volver a revisar nuestro modelo posible y una y otra vez estar revisando de manera permanente nuestra estrategia, que se mantenga una economía circular hídrica. Entonces, este proceso, esta combinación de elementos que nos permitimos mostrar, van a fortalecer las características de un parque hidrosustentable, que es el que utiliza mejor los recursos hídricos, el que mejores condiciones tiene para la trazabilidad de la huella hídrica, que nos va a facilitar el seguimiento de la huella hídrica, va a generar una mayor rentabilidad de los recursos energéticos,
se podrán lograr beneficios fiscales al tener parques hidrosustentables y, por supuesto, el entorno amigable que buscamos en todas estas economías sustentables. Pues básicamente esta es la propuesta. De alguna manera quisimos hacerlo muy sintético, pero espero que haya sido comprensible. Esto lo hacemos tanto Grupo Diegsa como Complejidad Humana desde la plataforma. Y bueno, pues seguimos aquí a sus órdenes. Si hubiera alguna cosa que comentar, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco José Camacho por esta plática. A continuación vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Hay dos formas de hacerlo. Una es en el chat de esta misma plataforma. Pueden ahí escribir su pregunta y yo la leo con el nombre de la persona. Otra forma es hacerlo de viva voz, levantando la mano aquí en el chat, en la parte de abajo, en reacciones. Pueden picarle ahí, de levantar la mano y le cedemos la palabra inmediatamente. Cualquiera de las dos formas es igual. Adelante con las preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Pedro Miranda. Pregunta, ¿qué clase de tratamiento y alcances del mismo para alcanzar el nivel en porcentaje y la circularidad de la huella hídrica existen? Bueno, aquí más que clase de... por aquí estoy viendo el chat. ¿Qué clase de tratamiento? Va a depender mucho del proceso. La clase de tratamiento va a depender del proceso industrial. No hay un tratamiento estándar. Lo que sí se puede medir es de ese tratamiento qué se puede retomar en la misma empresa, qué porcentaje de esa agua puede ser reuso para el proceso o bien qué porcentaje se puede usar para otros servicios dentro de la misma planta o para otros servicios dentro del mismo parque. O sea, básicamente es como abrir en cierta forma la telaraña y decir qué sí puedo usar para mí mismo en mis procesos, qué para mí mismo en mi empresa y qué para otras empresas que estén en el entorno. Hay que medir la salida del tratamiento de cada una de las aguas que arroje cada empresa. Sí, adelante. Gracias, doctor. También tenemos otra pregunta de Marisol Domínguez. Pregunta, ¿cuáles han sido los retos por los cuales aún en México no se han logrado los éxitos que en otros países se logran? Pues Marisol, no sé si tengo yo respuesta para eso. De los casos que nos ha tocado enterarnos en México, es que no hay muchos, por un lado, pero por otro lado es tan reciente este proceso que no se tienen todos los datos. Hay plantas de tratamiento, pero aquí en Nuevo León tenemos muchas, en otros estados también hay muchas plantas de tratamiento, pero no solamente es la planta en sí misma, sino qué se hace con el agua que sale del tratamiento. No siempre se utiliza, no siempre se tienen los recursos. Entonces, digo, de los proyectos que nos ha tocado estar enterados, van bien, van por buen camino, pero hasta el momento no se tienen todavía los resultados contundentes, Marisol. Gracias, doctor. Vamos a pasar una pregunta en vivo por audio. Le doy la palabra a Jesús de los Reyes Hernández para que realice su pregunta. Adelante, Jesús. Sí, muy buenas tardes. Excelente plática, doctor. Jesús Hernández de Train Technologies. Hablaste Sí. de planeación prospectiva. ¿Sí se escucha bien? Perdón. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Ok, hablaste de planeación prospectiva. Me encantó el término. No sé si en el término de escenarios, estamos hablando de variables cualitativas, porque pues a final de cuentas, pues no, diseñar futuros es dificilísimo, ¿no? Es toda una disciplina, ¿no? Claro. No sé si se pudiera validar o se pudiera utilizar o qué tú recomendarías, por ejemplo, para diseñar esos escenarios. Si estamos hablando, por ejemplo, de metodologías como las de Godet, ya ves que hay una aplicación ahí de unos software gratuitos, de Micmac y Mactor, que donde involucras posibles actores, o si te vas a algo más específico
estadístico como diseñar los escenarios en R, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué recomendarías para poder empezar a hacer esos escenarios exploratorios o esa perspectiva exploratoria que la mencionaste muy bien? Yo creo que es lo que nos ha hecho falta pues de hace ya 10 años y aunque es muy reciente, pues yo creo que también con la tecnología va a avanzar bastante. Excelente el concepto que manejaste. Sí, gracias, Jesús. Mira, la planeación estratégica, primero antes de la perspectiva, ¿eh? La planeación estratégica recuerda que independientemente de qué metodología usemos, y que hoy la que usamos mucha gente es la del Balance Scorecard y el cuadro de mando integral y todo esto que se usa, o el cuadro de mando multidimensional cuando tenemos que evaluar variables cualitativas. Sin embargo, la planeación estratégica lo que al final nos pone enfrente es, ante estos escenarios, ¿qué me conviene como organización hacer? ¿Qué me da más ventaja como organización? En el caso de la economía circular y la parte prospectiva es, a ver, esto es lo que más me conviene, pero en la realidad, ¿qué es lo posible? A lo mejor no podríamos ahorita decir, mira, lo que nos conviene es que el 80% del agua circular, del agua de uso industrial se recircule. Y entonces, imagínate, hablo hipotéticamente, se lanza un decreto oficial de que para el 2024 las empresas deben recircular el 80%. ¿En base a qué? Una cosa es lo que nos conviene y otra cosa es lo que es posible. Y justamente la perspectiva es lo que dice, si nuestro coeficiente hídrico esperamos que llegue a 0.8, hoy, ¿cuál es el posible? A lo mejor en ese momento nuestro coeficiente hídrico, quiero pensar así como muy conservador, es 0.2. No, trabajemos con ese 0.2, pero empecemos ya, porque eso es lo posible. Justamente la planeación estratégica, que también nace en Europa, este concepto de prospectividad, está dando unos resultados enormes porque es como más real, no es solamente qué me conviene y qué quiero, sino que sí puedo. Entonces sí, da mucha riqueza, Jesús. Por eso lo separábamos primero lo estratégico y después lo estratégico prospectivo. Espero haber contestado, Jesús. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos aquí en el chat es de Elisa Pascasio. ¿Hay alguna tecnología nueva que esté demostrando tratar aguas residuales industriales y llevarlas, por ejemplo, a una calidad de NOM 003 de reuso para riego y baños? Esta pregunta creo que tienes más respuesta, Ludi, que la que yo pudiera dar en cuanto a esta forma de tecnologías actuales. Y no encuentro la pregunta por aquí en el chat. A ver. Elisa Pascasio, ¿hay alguna tecnología nueva que esté demostrando tratar aguas residuales industriales y llevarlas, por ejemplo, a una calidad de NOM 003 de reuso para riego y baños? Sí hay tecnologías que se emplean para recircular, ¿verdad? O regresar estas aguas tratadas a la empresa, ¿no? Y que no sean descargadas. Sí hay esas tecnologías. No me ha tocado verlas así en muchas empresas, yo creo en unas 3, 4 empresas que nos ha tocado realizarles sus monitoreos de aguas residuales para cumplimiento de la norma 3, pero ya internamente sabemos que lo utilizan y lo hemos visto de manera muy general, pero sí existen ya esas tecnologías. Gracias, licenciada. Otra pregunta aquí en el chat de Luis Alberto Renaud Rodríguez. Al ponente, ¿conoce el sistema de drenaje sanitario de cavidad progresiva de baja presión IWAN de casualidad? No la conozco. Estaba leyendo la respuesta en el chat y no conozco la metodología. Correcto. Siguiente pregunta. De Juan Ernesto Ramírez. ¿Qué datos se requieren para aplicar la metodología que propones? Los datos básicos generales, cuál es el gasto de captación, cuál es el gasto de proceso, que se puede medir al final, gasto de servicios, y en caso de que se pase por un tratamiento, cuál es el gasto de flujo tratado que se descarga. O sea, serían como los elementos generales.
Una vez que se tienen ya estos elementos, necesitamos ir a medir de manera ya puntual en los procesos cuáles son las etapas o las partes del proceso que sí se pueda derivar el reuso. Posiblemente haya algunos procesos en los que la recirculación o el reuso pueda ser en pequeñas etapas antes inclusive de convertirse en aguas residuales. Pero ahí sí ya depende muchísimo del tipo de empresa, porque no es lo mismo hablar de una metalmecánica, donde a lo mejor tenemos materiales pesados, que hablar de una de procesos químicos o una empresa de transformación de alimentos. Sí se tiene que medir planta por planta para ver en qué medida se pueden hacer las recuperaciones. Correcto. Gracias, doctor. Vamos a, la verdad es que hay muchas preguntas en el chat. Vamos a leer dos más. Esta pregunta es también de Lisa Pascasio. Con esta problemática del agua, ¿consideran que la aplicación de la nueva norma 001, las industrias tengan un mejor manejo de su agua residual y por ende exista una mejoría en el ciclo del agua natural de la región? Hasta donde tenemos entendido, la recertificación de la norma 001 tiene un nuevo planteamiento que está retomando algunos elementos para optimizarlo. Hay confianza en que se están haciendo trabajos de recertificación con miras a esto. Recuerden que traemos un atraso en algunas cosas que debieron haberse empezado hace algunos años. No quisiera sonar catastrofista, ¿verdad? Pero si no los empezamos con lo que hoy tenemos, que sí podemos empezar. Pero parece ser que este replanteamiento de este nuevo planteamiento de la certificación nos está llevando a que muchas empresas necesiten recertificarse para optimizar. Correcto. Otra pregunta de Andrés Martínez. ¿Hay alguna legislación para la disposición indiscriminada de agua como descargas industriales altamente contaminadas? Creo que no tenemos una legislación como tal, Ludi. Sí, sí hay una legislación y que es la Ley Nacional de Aguas. Sí existen sanciones para ese tipo de descargas que no cumplen con los límites de la norma. Entonces, y sí existen esas sanciones y las aplica con agua. Con agua. Que a lo mejor la segunda pregunta de René Chávez está correlacionado. Pregunta, ¿quién en México certifica los procesos? ¿Sería con agua también? No me ha tocado que los procesos los certifique con agua, pero sí verifica las descargas, por ejemplo. No sé quién verifique esa parte, que es precisamente lo que se está revisando ahorita en el proyecto de la ley de economía circular aquí en México, que ya está en revisión, y ahí es donde se está tocando ese tema. Por aquí les voy a compartir esos documentos, y es también importante que participemos en esas revisiones como sociedad de aguas, ¿sí? Y todos los profesionales que estamos aquí ahorita presentes en este tema. También por eso es esta plática, porque viene esta nueva ley de economía circular, donde tiene un capítulo donde se está mencionando el tema también de la economía circular del agua, y es ahí donde se requiere mucho apoyo técnico. Les voy a compartir estos documentos, estos archivos por el chat, o bien se los hacemos llegar a través del grupo de SMAC, para que participemos en esas revisiones. No, y una cosa muy breve. La ley de economía circular fue promulgada a finales del año pasado, con carácter ya de empezar a ser obligatoria a partir del próximo año. Entonces todavía son elementos que no se manejaban en México. Muchas empresas lo vienen haciendo sin que haya sido todavía obligatorio. Muy bien. Vamos a terminar con esta pregunta, la sesión de preguntas y respuestas. Pregunta Pedro Miranda. ¿El modelo de economía circular hídrica
incluye un análisis de escenarios climáticos profundo. ¿Cuál es el modelo en base a la ciencia del cambio climático que usan para calcular el balance hídrico? No se tienen datos todavía como para hablar de balance. Justamente es lo que el proceso de elaboración de la huella hídrica carece de toda esa información a nivel mundial, no solamente en México, porque la trazabilidad de la huella hídrica no está completa. Entonces, si bien es cierto que el cambio climático es necesario, no solamente importante, es necesario tomarlo en cuenta, también recuerden que hasta hace unos 5 o 6 años no se consideraba todo el impacto del cambio climático. Entonces, todo este proceso que está manejando España, que entre otras cosas ocupa el segundo lugar mundial en recirculación de agua, España ocupa este segundo lugar a nivel mundial, aún así no tienen elementos que puedan decir 3, 4, 10 conceptos nos van a ayudar a establecer un balance de trazabilidad. Creo que ese es nuestro trabajo también, empezar a aportar en ese sentido. Muchas gracias. Pues como podrá ver en el chat y todos pueden ver, hay muchas preguntas que se quedaron en el tintero. Estas preguntas, como cada sesión técnica, se las hacemos llegar a los ponentes y se responderán por el canal de YouTube para que ahí puedan encontrar las respuestas. También pueden ver muchas felicitaciones de muchos miembros que les hacen a los dos ponentes por la tan importante y entretenida plática y actual de lo que es la circular del agua, ¿no? Bueno, vamos a terminar con la sesión de preguntas y respuestas. Si gustas, Delia, compartirme el reconocimiento. También como cada sesión técnica, se le entrega un reconocimiento, ahorita es de una forma virtual, después se le entrega en físico. Dice, la Sociedad Mexicana de Aguas otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco José Camacho Islas por su participación como ponente en la conferencia virtual con el lema Economía Circular Hídrica, celebrada el día 25 de julio del 2022 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Firma nuestro presidente, el ingeniero Enrique Gerardo Reyes Martínez. Asimismo, también tenemos el reconocimiento para la licenciada Ludivina Villanueva, que aquí lo tenemos. Voy a permitirme no leer porque es lo mismo. Se entrega el presente reconocimiento a la licenciada Ludivina Villanueva Alviso, asimismo por su participación como ponente en la conferencia virtual Economía Circular Hídrica. Por ahí les haremos llegar las preguntas, serán tan amables de contestarlas para presentarlas en el canal de YouTube. Pues muchísimas gracias a ambos por esta importante plática tan actual como les comento. Pues te agradecemos mucho de parte de la Sociedad Mexicana de Aguas por tomarse el tiempo de atender esta invitación y por ayudarnos a todos a entender este tema un poquito mejor, que es, pues cada quien necesita aportar su huella, su granito de arena para poder cambiar esta problemática. Muchas gracias a ambos de parte de nuestro presidente y de toda la Sociedad Mexicana de Aguas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, todos. Bueno, a continuación, como cada sesión también, vamos a leer una mención de nuevos socios y de renovaciones en nuestra Sociedad Mexicana de Aguas, y si gustan activar su cámara para podernos ver, si así lo desean, en este momento lo pueden hacer, para poder vernos un poco, ¿no? Los nuevos socios que se acaban de hacer miembros de la Sociedad Mexicana de Aguas son la ingeniera Karina Sainz Alanís, de la Universidad Regiomontana, la ingeniera Natalie Alemán Díaz, de la Alemán da Costa Consulting Group, y la empresa Van der Berken Américas, la cual adquirió una membresía empresarial. Muchas gracias a los nuevos socios por entrar a nuestra sociedad. Y también además tenemos varias renovaciones. Tenemos una membresía empresarial también que renovó, que es la empresa Hoover Technology de México. Tenemos al ingeniero Daniel García de AIMSU, también el ingeniero Juan Pedro Gallegos, asimismo de AIMSU, el ingeniero Rodrigo Sánchez de Manufacturera Century, el ingeniero Jorge Luis López de SNF Floriger, Brian Cosco Rivera, que es un estudiante, Elizabeth Garza, también es una estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, el licenciado Fernando Rangel de Cinética y Química, el ingeniero Nelson Olivares de Alchemy S.A., y el licenciado Jorge Cuevas Cortés, que es un consultor independiente.
pues gracias a todos los que se hicieron miembros y a todos los que están renovando, y pues los invitamos a todos los que no lo han hecho a que se adhieran a nuestra sociedad, donde encontrarán grandes beneficios como esta plática la que acabamos de escuchar. Bueno, y por último, le paso la palabra al ingeniero Enrique Reyes para que nos dé un breve mensaje de agradecimiento y despedida de nuestra sesión. Adelante, ingeniero. Gracias, Gustavo. Agradecemos mucho a todos los participantes en esta sesión. Tuvimos una nutrida asistencia. Agradecemos también a los nuevos socios que se han afiliado con SMAC y a los que han renovado, al nuevo socio empresarial Van der Berken Américas. Vamos a continuar con nuestras sesiones técnicas y esperamos seguir contando con su participación. Agradecemos mucho. Buenas noches. Me paso la palabra, Gustavo. Gracias, Enrique. Pues como siempre en el mensaje de despedida, sabemos que estamos en tiempos aún de pandemia y en el estado de Nuevo León de una crisis hídrica, algo fuerte. Pues les pedimos que se cuiden mucho, que cuiden a su familia, y esperamos vernos pronto, ahora sí físicamente, en la siguiente sesión técnica en el colegio. Gracias a todos, que tengan excelente noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye.